Buenas tardes. Vamos a empezar con el primer caso clínico de la tarde. Se trata de un paciente masculino de 72 años con antecedentes importantes de hipertensión arterial y un stent coronario implantado hace ya más de 20 años, más de 25 años. El paciente es completamente asintomático, pero bianualmente se hace un chequeo ejecutivo al cual asiste y le ordenan dentro de los exámenes y las consultas una ecografía de abdomen total. El hallazgo relevante en la ecografía es esta lesión que no se había identificado en ecografías anteriores, una lesión hipoecoica subcapsular ubicada en el lóbulo hepático derecho, en la interlínea prácticamente, de 1,8 centímetros. Con este resultado se recomienda un estudio enfocado o dirigido y el médico tratante decide ordenarle una tomografía abdominal de 3 fases, que es la que vemos a continuación. Tenemos 3 cortes axiales a nivel hepático, uno en fase arterial, fase portal y fase tardía, donde vemos en la misma ubicación que hemos visto en la ecografía, en la interlínea o en la intersección de los segmentos hepáticos del lóbulo derecho, una lesión que se comporta hiperdensa o realzante en la fase arterial, que persiste realzante en la fase portal y que en la fase tardía empieza a hacer un cambio en su densidad con un centro que es isodenso al resto del parénquima hepático y una periferia que se mantiene realzante formando una imagen de una pseudocápsula irregular. Aquí vemos sobre todo en la fase arterial cómo esa lesión ligeramente abomba la cápsula hepática. En un hígado que, entre otras cosas, tiene una disminución difusa del coeficiente de atenuación o de la densidad, probablemente por infiltración grasa difusa. Sin embargo, digamos, la superficie es homogénea y los contornos son lisos. No tiene como otros cambios que sugieran una enfermedad hepática crónica, ni pues la porta está permeable, no hay esplenomegalia, no hay ascitis en estos cortes, pues algo que nos haga pensar en alguna otra patología, solo esa lesión. Vamos a una lesión hepática hipervascular solitaria, que dentro de los diagnósticos diferenciales siempre debemos tener en cuenta hemangioma, hiperplasia nodular focal, adenoma, carcinoma hepatocelular y también metástasis de primarios hipervasculares, pero en este caso el paciente no tenía ningún tipo de antecedente por ese lado. Entonces, en cuanto primero al hemangioma, tenemos que es una lesión hepática bastante común, hasta el 20% de la población lo puede presentar, se ha encontrado en estudios de autopsia, una relación mujer-hombre bastante desequilibrada. Por cada hombre hay 2 o 5 o más, hasta 5 mujeres que lo presentan y se puede presentar en todas las edades. Histológicamente es una malformación venosa de bajo flujo con tejido mesenquimal y pues en las imágenes vamos a ver que se presentan únicos o múltiples y que prefieren una ubicación más periférica. En general uno los puede clasificar de acuerdo al tamaño, en pequeños, menor de 1,5 centímetros, grandes o también llamados gigantes en la literatura, mayor de 5 o 6 centímetros, es un poquito variable, y los medianos entre esas dos medidas, entre 1,5 y 5 centímetros, que usualmente son los que tienen el comportamiento que llamamos típico, mientras que los pequeños y los grandes suelen comportarse un poquito atípico. Los pequeños, como este primer ejemplo que vemos a la izquierda, en la imagen de la izquierda, donde se presenta un realce total de la lesión pequeña, una lesión de menos de 1 centímetro, durante la fase arterial, que persiste en las fases tardías, mientras que en las lesiones gigantes, como la que vemos en la derecha, que está ocupando prácticamente todo el lóbulo hepático izquierdo, es una lesión que tiene un comportamiento heterogéneo y alcanza a ver algo de realce periférico, pero en las fases tardías no hay un completo llenado o un completo realce de la lesión, hay una zona de respeto central que probablemente se dé a una degeneración quística o de licuefacción. Entonces son presentaciones del hemangioma que tienen una presentación imaginológica atípica. Lo importante de ellos es que usualmente son asintomáticos, no se complican y tienen bajo potencial maligno, por lo cual usualmente el manejo es conservador, hacer controles y revisiones y ver si de pronto llegan a ser un sangrado o hacen síntomas en los pacientes, dolor o compresión de estructuras adyacentes, pero por lo general es un manejo bastante conservador. Este es el típico, el hemangioma típico en la fase arterial, que es la primera que vemos a la izquierda. Hay un realce más periférico y ese realce va aumentando en sentido centrípeto, es decir, hacia el centro del círculo, hacia el centro de la lesión, de manera lenta hasta que al final, en las fases adquiridas tardíamente,
la densidad aumenta en la totalidad de la lesión. Importante comparar la porción realzante de la lesión con el blood pool o pues con que es lo mismo que decir las vasculaturas que se están en esa fase. Deben ser similares o la de la lesión debe ser mayor. El segundo es la hiperplasia nodular focal. Es la segunda lesión hepática en prevalencia después del hemangioma. Se presenta más que todo en mujeres de mediana edad tradicionalmente. Y pues histológicamente es una hiperplasia de hepatocitos que tienen malformación de su drenaje biliar. Suelen ser únicos, clásicamente presenta una cicatriz central hasta en el 60% de los casos y también suelen verse acompañados de una arteria central que tiene un flujo radiado centrífugo hacia afuera del círculo. Es una lesión que es bastante homogénea, no se asocia a otros componentes como grasa, calcificación o hemorragia, lo que nos ayuda a diferenciarla, por ejemplo, del adenoma. Y las complicaciones son realmente raras, sin potencial de malignidad, por lo cual, igual que el hemangioma, el manejo de la hiperplasia nodular focal suele ser conservador. Aquí vemos una imagen clásica de una lesión que en la fase arterial se comporta de una manera, con un realce homogéneo intenso, que respeta solamente una porción central, que es la cicatriz fibrosa que vemos como radiada. Y en fases portales, pues la lesión ya se va a comportar va a tener una densidad similar al resto del parénquima hepático. Y la cicatriz en fases más tardías, si tuviéramos acá fases venosas más tardías, probablemente presentaría un realce por su contenido fibroso. Una lesión bastante homogénea, sin cápsula. La adenoma suele presentarse en pacientes de edad media. Tradicionalmente es asociado a la inducción hormonal por los anticonceptivos orales en mujeres en edad reproductiva. Sin embargo, cada vez son más los hombres también que la padecen, asociado a síndromes metabólicos, a diabetes o a enfermedades por depósito de glucógeno. Histológicamente es un tumor benigno con capas de hepatocitos, la mayoría bien diferenciados. Suelen ser únicos hasta el 80% de los casos y se presentan de un mayor tamaño que los hemangiomas, por ejemplo, usualmente son mayores de 5 centímetros. A diferencia de la hiperplasia que acabamos de ver, este puede contener sangre o algún producto de la degradación de la hemoglobina hasta en el 40% de los casos, grasa o calcio hasta en el 10% de los casos, o una cápsula hasta en el 30% de los casos. Con ello es importante que hay un riesgo significativo de sangrado y de complicaciones. Hasta 1 de cada 3 pacientes pueden sangrar. Y también existe un riesgo de transformación maligna, el cual es variable. Y eso se ha tratado de catalogar haciendo una subdiferenciación de los adenomas de acuerdo a su genómica. Y se ha encontrado que los estudios de resonancia magnética permiten hacer un preenfoque a esa orientación genómica. Entonces, los estudios de elección en adenomas son la resonancia magnética. Sin embargo, la tomografía también nos ofrece algunas características que debemos evaluar. Esa es la presentación típica, una lesión hepática que en fase arterial presenta un realce heterogéneo con una cápsula hipodensa a su alrededor y que a medida que avanza la fase va a tener un washout, entre comillas, lento, llegando a una fase tardía donde la lesión es isodensa al resto del parénquima hepático y la cápsula que habíamos visto hipodensa en la fase arterial empieza a tener un comportamiento ya de realce por su contenido fibroso. Es un realce que puede ser homogéneo o heterogéneo, en este caso heterogéneo, con un realce capsular tardío y una pérdida progresiva o una disminución progresiva de la densidad hasta igualarse a la del parénquima hepático. Y finalmente tenemos el hepatocarcinoma. Mundialmente es el quinto cáncer más común. Se da más que todo en hombres y la edad promedio de diagnóstico son los 65 años. En pacientes que tienen antecedentes de cirrosis o hepatitis B o C crónica es la primera sospecha siempre. Puede ser focal, puede ser multifocal o puede ser difuso, se puede presentar de todas estas formas. Y cuando tenemos un antecedente de un hígado enfermo, de un hígado cirrótico con hepatitis crónica, pues debemos aplicar el LIRADS, donde vamos a darle un riesgo de que esa lesión que estamos evaluando sea o no un hepatocarcinoma, basado en su realce arterial, en el cambio o en el crecimiento a través del tiempo, en el washout y en el realce capsular.
Sin embargo, pues nuestro paciente, como ya hemos visto, no tenía antecedentes de enfermedad hepática, no tenía ni cirrosis ni hepatitis, simplemente tenía una esteatosis hepática difusa. Por lo tanto, el LIRAS no le fue aplicado en esa oportunidad. Tenemos el ejemplo de un hepatocarcinoma con su comportamiento clásico, un realce arterial, en este caso en una ubicación subcapsular en un hígado cirrótico, un hígado con contornos micronodulares, disminuido de tamaño, con una superficie heterogénea y una lesión que está abombando la cápsula, está realzando en fase arterial y vemos que en fases más tardías presenta una hipodensidad con respecto al parénquima, catalogándolo como washout. La presentación clásica del hepatocarcinoma en tomografía. Entonces, ¿cómo podemos enfocar nuestro diagnóstico ya teniendo los diferenciales y cómo se comporta cada uno? Primero, pues una lesión hipervascular solitaria, vemos que tiene un realce en la fase arterial que perdura en la fase portal y que digamos que su porción central se iguala a la del resto del parénquima en las fases tardías. Entonces tiene un comportamiento solo por imágenes que no nos sugiere el comportamiento de un hemangioma, que recordemos que es un realce centrípeto. Entonces solo por la imagen uno podría pensar que esto muy probablemente no se trata de un hemangioma, pero aún así tenemos otros 3 diagnósticos diferenciales que primero no nos cuadra exactamente en ninguno en estas imágenes y segundo no podríamos hacer una diferenciación entre ellos. Sin embargo, si tenemos en cuenta el paciente como tal, que es un hombre, que es masculino, que tiene 72 años y que no tiene antecedentes hormonales o metabólicos, pues la posibilidad de que sea un adenoma también disminuye, eso considerando que los adenomas son más frecuentes en mujeres jóvenes en edad reproductiva con antecedente de consumo de anticonceptivos o pues con antecedentes metabólicos. Y si consideramos que después de este resultado el paciente fue a su consulta por su médico tratante y el médico tratante dentro de los exámenes que le pidió hepáticos, a ver cómo estaba, le pidió una alfa-fetoproteína que encontró en 618 nanogramos por mililitro, considerando el valor de referencia menor a 10 nanogramos por mililitro, pues esta alfa-fetoproteína estaba severamente elevada y teniendo estas imágenes y una alfa-fetoproteína elevada en un paciente de 72 años, la probabilidad de que sea un hepatocarcinoma supera la posibilidad de que sea una hiperplasia nodular focal. Entonces, con los antecedentes y la clínica del paciente y las imágenes, uno debería inclinarse, teniendo esta información, por un hepatocarcinoma. El paciente con esa información fue llevado a resección quirúrgica no anatómica de la lesión. Los cirujanos describen un hígado pequeño y micronodular con una lesión subcapsular que era la que habíamos visto, menor de 2 centímetros. Y la biopsia revela un hepatocarcinoma bien diferenciado. Al paciente se le hizo una ecografía intraoperatoria, donde, aunque nosotros en las imágenes de tomografía habíamos diferenciado bien un hígado con características cirróticas, simplemente con infiltración grasa difusa, aquí sí podemos caracterizar un poco mejor la micronodularidad de sus contornos, la heterogeneidad de su parénquima, y eso que los americanos llaman en la literatura coarz o superficie dura del hígado, que hace referencia a esa micronodularidad heterogénea del parénquima, que nos hace pensar que tal vez no es una cirrosis en estado avanzado, pero sí una cirrosis en estadios iniciales. Después de la cirugía del paciente, ambulatoriamente se le hizo un diagnóstico de cirrosis hepática que quedó entre una NASH y una criptogénica con una clasificación Child A. ¿Qué pasó con el paciente luego de esto? Él siguió sus controles ambulatorios ecográficos anuales y 6 años después, una ecografía la ecografía previa a esta no tenía ningún hallazgo, encuentra esta lesión heterogénea, redondeada, de bordes bien definidos, predominantemente hipoecoica, ubicada en el lóbulo caudado, sin flujo a la valoración Doppler interno, que con los antecedentes del paciente debería ser caracterizada. Los médicos tratantes le pidieron una tomografía contrastada, donde se ve efectivamente una lesión de 4 centímetros, ocupando el lóbulo caudado de bordes definidos, con un comportamiento de realce o hiperdenso en la fase en que fue adquirida la tomografía, en la fase portal. El paciente con su antecedente de hepatocarcinoma ya diagnosticado y resecado y una cirrosis hepática Child A, un paciente completamente funcional, se podría clasificar como un paciente estadio 0 para el enfoque de tratamiento de los hepatocarcinomas en pacientes con hígados cirróticos, en los cuales el tratamiento de elección es un tratamiento curativo que bien puede ser una resección o un trasplante.
Sin embargo, este paciente entró a la lista de trasplante y a medida que, como el tiempo avanzaba y no se le había efectuado la cirugía, los clínicos decidieron someterlo a una terapia puente, entre comillas, con una quimioembolización arterial. Así que el paciente antes del trasplante fue llevado a una quimioembolización. Esta es la tomografía posterior donde se ve donde antes se encontraba la lesión escrita entre el lóbulo caudado y el segmento 7. Se ve esa imagen hiperdensa que constituye pues material de embolización, en el recorrido también arterial en esa localización, con una lesión residual hipodensa a su alrededor, que pues podría corresponder a cambios inflamatorios o a posterior a la quimioembolización o a persistencia del proceso neoplásico. De todas formas, el paciente tenía programada su trasplante y un mes y medio después fue llevado a tratar mayores complicaciones. Ideas importantes en cuanto a este caso: primero, las imágenes siempre son de vital importancia en el abordaje de lesiones hepáticas hipervasculares. Aunque la mejor caracterización tradicionalmente se logra con la resonancia magnética, cuando hay apariencia típica, hay algunas lesiones que pueden ser diagnosticadas directamente solo con el uso de la tomografía trifásica. Siempre uno debe apoyarse en las características clínicas y paraclínicas del paciente, como en el caso que vimos ahora. Y en pacientes con cirrosis, una lesión hipervascular es un carcinoma hepatocelular hasta que se demuestre lo contrario. Muchas gracias.